Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Álvaro Delgado del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto y un saludo a la audiencia. Antes de ayer, el gobierno uruguayo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado respecto de la situación de Venezuela que, particularmente por primera vez, pidió que se liberen, palabra textual, los presos políticos que hay en Venezuela, entre los cuales, y los destacó, incluyó a Ledesma y a Leopoldo López. Que se use esta terminología está alineando Uruguay, por ejemplo, a Estados Unidos y a Colombia, que ya han utilizado esto y han pedido este tipo de reivindicaciones. Uruguay tiene una decisión tomada, el gobierno uruguayo en Uruguay, creo que Uruguay va por otra vía, que la verdad que no está a la altura de la tradición de la política, de aposicionamiento político internacional del Uruguay. Debería ser contundente en la condena del proceso venezolano. Es un proceso que lleva muchos muertos, donde hay garantías, donde no hay independencia de poderes, donde estamos viendo una violencia, un desabastecimiento, y no es producto, como dicen, de la imaginación y de la transformación mediática de los medios de comunicación. Es la realidad. Todos tenemos gente en Venezuela vinculadas que alguna vez estuvieron en algún ámbito parlamentario que mandan permanentemente mensajes. La verdad que el gobierno no está a la altura de las circunstancias de lo que está pasando, no está a la altura de las circunstancias de su historia, de la historia del Uruguay en política internacional. Y la verdad que estamos haciendo con Venezuela lo que no nos gustaría que nos hiciera a nosotros una situación similar. Venezuela fue muy solidaria con nosotros con respecto a cuando en Uruguay se conculcaron las libertades, había restricciones de libertad de opinión, de garantía de separación de poderes. Anteayer estuve viendo el preestreno de la película Wilson y revivir todo. Claro, yo era muy chico, ¿no? Todo el proceso de la dictadura, pero revivir todo ese proceso. Yo me acuerdo del regreso de Wilson, era muy chico, pero me acuerdo, tenía creo que 16 años. Ese proceso, en la comunidad internacional operó muy fuerte y Wilson fue un protagonista. Pero usa por primera vez presos políticos Uruguay, el gobierno. Que hasta ahora no había utilizado. Está bien, pero fue muy fuerte la comunidad internacional el condenar a Uruguay e ir empujando al régimen para que tuviera apertura, para que diera garantía. En Uruguay, claro, lo que pasa es que ante lo inevitable es imposible tapar el sol con una mano, es imposible que no avanzara un poquito más. Ahora, todas las declaraciones de Uruguay es echarle agua a la leche, son declaraciones light, deslactosadas, pasteurizó la declaración del Mercosur. Había una declaración acordada, incluso por la propia Cancillería, que llegó el presidente Vázquez. Que expulse a Venezuela del Mercosur, ¿qué está esperando Uruguay? A ver, primero una condena, como han hecho la mayoría de los países. La verdad que estamos en un triste ranking, somos los países con mayor libertad y respeto por la democracia. Creo que estamos en el ranking de los primeros 30 países del mundo. ¿Y condenando a Venezuela se arregla? No, pero sin embargo no actuamos en consecuencia. La verdad, es más, en el día de ayer, a iniciativa del senador Lacalle Pou, se convocó en forma urgente al canciller de la República. Nosotros mismos hablamos con el canciller como coordinador del partido. Lacalle Pou convoca al canciller para hablar de la posición del gobierno uruguayo con respecto a Venezuela. La semana que viene en la Comisión de Asuntos Internacionales, una vez más el Parlamento, todos los partidos políticos con el canciller, tratando de empujar, convencer al gobierno que tenga una actitud acorde a lo que es la historia del Uruguay y a lo que sentimos nosotros como valores democráticos. ¿Ese convencer incluiría una nueva interpelación al canciller? Y no se descarta. Obviamente era una de las opciones que estuvo arriba de la mesa, se prefirió la convocatoria a comisión para ver si logramos en un ámbito menos contracturado tratar de avanzar. Si todo no avanzaba interpelación. Todo el mundo tiene claro cuál es el posicionamiento del Partido Nacional, cuál es el posicionamiento de los demás partidos, incluso nos estamos enterando todos los días de algunos sectores o dirigentes del Frente Amplio con respecto a Venezuela, reclamando al gobierno una actitud mucho más firme. Si en la comisión no logran lo que están buscando, van a interpelar. Vamos a ver. Lo que pasa es que la interpelación ya tiene un resultado ya sabido, que es el Frente Amplio tiene mayoría
en la Cámara de Senadores. Igual las han usado las interpelaciones. Sí, es un instrumento que está en la Constitución y es un instrumento que permite a la oposición o las minorías ejercer control sobre los gobiernos o las mayorías. O sea que en la comisión la verdad con el ministro va a estar en la mesa también la interpelación. La verdad que todo el proceso de Venezuela fue muy extraño, ¿no? Muy extraño. Desde la incorporación de Venezuela al Mercosur, donde se votó en el Parlamento, yo era diputado, a las 2 de la mañana la incorporación de Venezuela al Mercosur, porque venía Chávez esa madrugada, cosa que no vino. Venezuela no era un país que normalmente debería estar en el Mercosur, porque no tenemos los vínculos, ni en ese momento comerciales, más allá de algunos temas puntuales, ni políticos, ni de cercanía, ni culturales para hacerlo, y sin embargo se decidió por eso, por motivos fundamentalmente comerciales e ideológicos. Cuando vaya el canciller a la comisión, va a estar sobre la mesa de interpelación si es que el gobierno uruguayo no revé su política hacia Venezuela. A ver, yo no quiero adelantarme a todos los pasos. Eran dos mecanismos, o empezar por el proceso ese o empezar por nuevamente un llamado a comisión, más allá de que el Partido Nacional sacó una declaración, que Luis Lacalle Pou hizo algunas manifestaciones muy firmes al respecto, que otros dirigentes del partido la hicieron, que los demás partidos la hicieron, que algunos legisladores del Frente Amplio también. Bueno, vamos a convocar nuevamente, es más, o arreglamos, reitero, que sea para la semana que viene, la Comisión de Internacionales, para ver si... A ver, a mí no me gusta usar la palabra forzar, pero convencer, estimular, tratar de que el gobierno se dé cuenta que está representando un sector minoritario de la sociedad. ¿Le pareció bien la medida que tomó el directorio de ANCAP de intentar, de alguna manera, porque la legislación complica que se puedan modificar derechos adquiridos, bajar los sueldos de los gerentes de las subsidiarias de ANCAP, de Duxa, de Cava, de las empresas satélite que tiene ANCAP? Me pareció una medida, obviamente, con mucho marketing, pero que va en un sentido de tratar de ajustar costos o gastos. Me refiero formalmente a ANCAP, lo hace con las subsidiarias, que son sociedades anónimas, donde particularmente los gobiernos del Frente Amplio han usado y abusado de las sociedades anónimas. ¿Pero está bien que se le bajen los sueldos? Más que los sueldos, yo creo que va en un sentido que comparto, pero a mí me interesa más lo otro, que es el proceso, y particularmente de Duxa. Los sueldos más importantes eran Duxa, pero eran Gasallago, la actual presidenta ANCAP era una persona que tiene un sueldo muy importante y además reservó el cargo. Duxa es la que distribuye combustibles en Montevideo. Reservó el cargo la presidenta ANCAP en Gasallago. Pero Duxa, a mí me interesa que es una empresa, una sociedad anónima de las pocas que en ANCAP, o sociedades anónimas vinculadas a ANCAP, que da ganancia, que yo creo que está muy bien administrada, muy profesionalmente en la gestión. Yo creo que tiene que ir un proceso, y así hay un proyecto de ley nuestro en el Parlamento sobre el control de sociedades anónimas estatales, donde tiene que ir un proceso de apertura de su paquete accionario minoritario en el mercado de capitales, o sea, el mercado de valores, o sea, la bolsa de valores, y no para grandes empresas. Y yo estoy pensando en topear la posibilidad que puedan invertir, capaz que son $2.000, capaz que son 1.000, capaz que 5. Accionistas de Duxa, no solamente pequeños accionistas en una parte minoritaria de Duxa. ¿En qué porcentaje? Va a permitir, bueno, quizá un 25%. Va a permitir, en primer lugar, la posibilidad de generar capitalizaciones o fondos sin tener que recurrir a otra fuente de financiamiento. En segundo lugar, un manejo muy profesional. En tercer lugar, control social. Control social porque hay una asamblea de accionistas. No va a depender solo de lo que diga el directorio de ANCAP. Y el cuarto lugar, me parece algo muy importante, que es tratar de generar oportunidades de inversiones, en este caso hasta con garantía de la propia ANCAP, oportunidades de inversiones a pequeños inversionistas, donde incluso podemos estimular a algunos colectivos que puedan generar condiciones para invertir. No estoy hablando, reitero, ni ese 25% de vendérsela a multinacional del petróleo, estoy hablando de inversiones al mercado uruguayo, topeadas. ¿Ven bien entonces que para esa futura Duxa que usted imagina que quizás tenga participación privada, los gerentes cobren menos? Bueno, yo creo que va a ser parte de la reestructura o de los condicionamientos que le va a venir un nuevo escenario con un directorio integrado por ANCAP o representante de ANCAP e integrado también por accionistas que van a representar a los accionistas, capaz que tú, capaz que yo o cualquiera, que diga cómo gestionar esta empresa. Y me parece que las empresas colaterales de las empresas públicas, si bien son sociedades anónimas,
muchas veces pasa que toman decisiones como sociedades anónimas, invierten como sociedades anónimas y ganan a veces como sociedades anónimas. Cuando pierden, el costo de esa pérdida la paga el ente madre, que es una empresa pública, capitalizándola, dándole préstamos o condonándola. ¿En otras empresas o en otros organismos del Estado usted también promovería que se bajen los sueldos de los gerentes? Yo creo que tiene que ser una política general. Se está hablando en algunos casos en la propia rendición de cuentas, en topear algunos sueldos públicos en función del porcentaje del sueldo del presidente. ¿Eso le parece bien? Me parece bien. También es verdad que en todos casos no hay que ser demagógico en esto. Y hay que ver la casuística también, ¿no? Porque si estamos en algo que en realidad necesitamos gente competente, capaz, muchas veces, o la mayoría seleccionada, no todas, pero la mayoría seleccionada por consultoras, que además competís en el mercado de trabajo con otras empresas similares, con sueldos diferentes, bueno, elegir a los mejores o tener a los mejores a veces es difícil. Le invito a una pausa. Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma Quienes Quieren con el senador Álvaro Delgado del Partido Nacional. Le recordamos como siempre que nuestro programa se emite principalmente los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.